Bueno, le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes, a todos los seguidores de nuestras redes sociales, a todas las personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del pastor Boris Gutiérrez, de la congregación Construyendo Hogares Sólidos, en su segmento Hogares Sólidos. Así que, Boris, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jorge. Muchas gracias. Eh, una vez más, como siempre, los lunes para compartir con los amigos y los hermanos que nos escuchan y nos siguen fielmente todos los lunes. Entonces, buenas tardes. Hoy estaremos hablando sobre el pan útil. Eh, Vamos a orar y arrancar con nuestro programa. Padre querido, gracias te damos por tu fidelidad, por tu amor, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por amar esta nación. Entregamos esto en tus manos. Oramos que tu Espíritu Santo alumbre los ojos de nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Eh, Vamos a arrancar leyendo el Salmo 119, versículo 97. Vamos a ir a nuestras Biblias en el Salmo 119, es el salmo más largo. Eh, Entre el versículo 97 dice: Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es en ella mi meditación. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es en ella mi meditación. Y el versículo 104 dice: De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Wow, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. El pan útil, el pan de vida, el pan que es representado por las escrituras, ¿no? Por la palabra de Dios. Vamos voy a relatarles una historia que tiene mucho que ver con esta situación de lo que vamos a hablar en esta tarde. Hay una historia que cuenta de Felipe y Paola que estaban visitando al abuelito, un viejo famoso que por su conocimiento de la Biblia, él era muy querido por sus nietos, ¿no? Eh, Uno de los nietos le preguntó y le dice: Abuelo, Paola y yo aprendemos mucho en el club bíblico, pero es muy difícil recordar todos los versículos, es muy difícil memorizarlos. El abuelo sonrió y le preguntó: ¿Sabes tu número de teléfono celular? Sí, abuelo, claro, por supuesto. ¿Y sabes tú la clave de tu casillero en el colegio? Sí, claro, por supuesto. ¿Y sabes tú la dirección de tu casa? Sí, también, claro. ¿Son difíciles de recordar? Y los nietos quedaron y se miraron a la cara y dijeron: No, lo recordamos con facilidad. ¿Sabes la fecha de tu cumpleaños? ¿El año que naciste? Sí, bueno. Entonces, replicó el abuelo: es igual con la palabra de Dios. Recordemos lo que es importante para nosotros y lo que usamos con frecuencia, lo llegamos a memorizar. Eh, Esa es la idea. ¿Cuán importante para ti son las escrituras? Lo son, como el salmista lo dice, era más dulce que la miel. Sí, o sea que eso era su deleite, es su delicia de entender la palabra de Dios, el meditar, el inquirir, es tu delicia o no. Pues si no lo es, obviamente va a ser muy difícil memorizar. Pero hay cosas necesarias para nuestra vida, como
memorizar el número de mi teléfono, el número de mi cédula de identidad, el número de, o el día de mi nacimiento, mes, año, día, etcétera. Algunas cosas, algunos números recordamos, pues lastimosamente la tecnología hace que cada vez ya no sea tan necesario recordar o memorizar las cosas, pero no podemos tener una actitud así frente a las escrituras. Frente a las escrituras debemos entender que necesitamos estudiarlas, necesitamos memorizarlas, necesitamos digerirlas, necesitamos entenderlas, necesitamos extractar los principios que están ahí escritos, necesitamos crecer en el hacer conforme a la voluntad de Dios, el pensar conforme a la voluntad de Dios. Recuerdan que hemos ocupado tres programas para hablar sobre la batalla de la mente. Es muy importante entender que si no meto en mi mente la palabra, la Biblia, no la memorizo, no la guardo, pues es muy difícil responder y actuar de acuerdo a la palabra y a la voluntad de Dios. Entonces, la Biblia debiera ser para nosotros lo más importante, el estudiar, el memorizar, el leerla, el tener un compromiso diario y permanente con la palabra de Dios. Eso debiera ser el pan nuestro de cada día, ¿sí? No debiéramos alejarnos ni apartarnos de ella ni a diestra ni a siniestra. Debiéramos meditar, como dice en Josué, medita de día y de noche, no dejes, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, ¿sí? Sino que medita en ella de día y de noche, porque entonces harás tu camino, todo te saldrá bien. La palabra es la que alumbra nuestras tinieblas, la que alumbra nuestra ignorancia, la que nos da las respuestas a cualquier cosa de la vida. Ahí están escritas en la Biblia. Y ahí vas a encontrar la voluntad de Dios. Entonces, es muy importante memorizar. Una de las formas que yo aprendí para memorizar es leer 10 veces el texto, eh, nombrando el libro, nombrando el capítulo y el versículo que voy a memorizar, luego lo leo, eso lo hago 10 veces seguido, y luego tapo con mi mano o cierro la Biblia y trato de repetir. Si me equivoco, vuelvo y repito otras 10 veces. Siguiente. Luego tapo el versículo con mi mano y trato de repetirlo de memoria. O sea, diciendo el libro, el capítulo y el versículo, para que se me quede en la memoria todo eso. Entonces, si lo hice bien, probablemente ya eso va a quedar en tu memoria. Si eso haces todo el tiempo de estar memorizando, la otra cosa es escribir el versículo que vas a memorizar en ese día en un papel. Y cuando subes al bus, en vez de perder tiempo, sacas el papelito, miras y empiezas a repetir el versículo en tu mente. Si estás desocupado un rato, sacas el papelito o si vas al banco y estás haciendo filas, sacas el papelito y lees lo que vas a memorizar. Y de esa manera, si eres diligente, vas a empezar a memorizar los versículos de la Biblia. Y de esa manera vas a poder guardar en tu corazón la palabra de Dios, la palabra viva y eficaz. Eso se vuelve eficaz y se vuelve vida cuando el Espíritu Santo eh, usa eso que está en mi corazón para empezar y resolver los problemas de la vida o tomar decisiones o lo que fuera. Mientras yo camino, la palabra de Dios tiene que ser lámpara en mi camino. Bueno, el abuelo hacía eso y estaba tratando de enseñar a los nietos eso y entonces dijo, mi olfato todavía funciona. Y le dice, oye, siento olor a pan fresco. Entonces los nietos le dijeron, ay, sí, abuelito, mi mamá te envió este pan, este delicioso pan, que sabes que ella hace deliciosos panes y nos mandó para que tú pudieras probar de los panes
que a ti te gustan de los que hace mi mamá. Por esa razón estamos acá. Entonces, el abuelo dice, qué amables que son. Tomando el pan, colocándolo sobre la mesa, junto a la lámpara, le digo, ¿se ve bien ahí? Les preguntó a los niños. Creo que se ve bien, ¿no les parece? Creo que lo dejaré ahí. Eh, y se sentó en el sofá de la sala. Y entonces los niños estaban expectantes porque pues, generalmente cuando le llegaba el pan al abuelo, el abuelo pues inmediatamente sacaba de la bolsa el pan, lo partía y empezaba a comer invitándoles el pan a ellos también. Pues, generalmente le llegaba un pan calentito, sí, delicioso. ¿Sí? Pero esta vez no hizo eso. Esta vez agarró el pan, lo dejó en la mesa y al lado de la lámpara y le dijo, ¿qué les parece? ¿Se ve bien ahí? Los nietos se miraban y no sabían qué era lo que el abuelo estaba haciendo. Y van y se sientan en la sala y entonces Felipe le pregunta mirándole a los ojos fijamente al abuelo y le digo, abuelo, ¿qué te pasa? Eh, ¿Lo vas a dejar allí? ¿No te lo vas a comer? O sea, mi mamá lo hizo para ti y si se enfría ya no va a ser lo mismo. Eh, y le dice el abuelo, ¿qué quieres que haga? Y le dice, comerlo, por supuesto, replicó la niña. Si lo dejas simplemente ahí, no te hará ningún provecho, abuelo. Si lo dejas enfriar, pues ya no tendrá el mismo sabor, será diferente cuando se fríe. Y entonces el abuelo sonrió y le dijo, de acuerdo, estoy de acuerdo con ustedes, pero estoy tratando de enseñarles algo, así que tomen atención a lo que les voy a decir. Así como si ustedes me traen un pedazo de pan que a mí me agrada y que si me lo como así calentito como está, es mucho mejor. Pero si yo lo dejo ahí en la mesa, como para decorar la mesa y no más, pues el pan no me aprovecha de nada y no me servirá para nada. De la misma manera es la palabra de Dios. No sé si ustedes han notado que aquí en Colombia, en la mayoría de las casas, hay una Biblia en un atril y la tienen abierta generalmente en el Salmo 91 o en el Salmo 23 o en algún pasaje que ellos consideran que es como que habla de bienaventuranzas, como que habla de bendición. Lo dejan ahí como casi un amuleto, pensando que si hacen eso, pues entonces les va a ir bien. De alguna manera les va a ir bien. Pero si tú dejas la Biblia ahí, en una atril, o si en una biblioteca, o en algún lugar de tu casa y nunca la abres, nunca la lees, nunca la memorizas, esa palabra sencillamente está muerta, no hace nada. No espanta demonios, ni atrae la suerte, ni nada de eso. Sencillamente la Biblia ahí cerrada, sin que nadie la lea, es una palabra muerta, es un libro más. No es mágico, no tiene poderes mágicos. O sea, algunos de nosotros, los cristianos, solamente abrimos la Biblia el domingo cuando el pastor dice, abran sus Biblias en tal parte. Y a algunos les toma tiempo encontrar el pasaje porque ni siquiera saben cuántos libros hay en la Biblia, ni siquiera saben en qué lugar se encuentra, si en el Antiguo, en el Nuevo Testamento. Entonces ahí están buscando y buscando hasta que el pastor ya leyó y luego ellos están perdidos. No saben ni qué es lo que está leyendo ni nada. Y empiezan a preguntar con el polvo de eso, ¿qué pasa aquí? ¿Dónde están? ¿En qué parte están? No estamos más perdidos porque en realidad no hay un compromiso serio con la palabra, ¿no? Entonces te vas el domingo a tu casa y entre semana, ¿quién sabe si lees? Wow. Entonces mantener una dieta así, obviamente vas a morir en educación, vas a morir de inanición, vas a morir de hambre espiritual. Y la palabra de Dios nos muestra claramente que debemos desear como niños la leche
como niños recién nacidos, la leche espiritual para que por ella podamos crecer. En este caso, la leche espiritual es la palabra. Entonces, como niños, debemos desear esa leche. Yo, todos los niños que conozco en la congregación, con los amigos, los parientes, todos los niños lloran. Cuando llora un niño, los papás no saben qué hacer, entonces dicen, no, ya tiene hambre, ya es hora de comer. Y la mamá le da su comidita y el niño se queda tranquilo, como feliz, ¿no? Pero es porque desea, el cuerpo le pide. Y entonces la palabra usa esa analogía de decir, bueno, mira, así como cuando ves a un niño tener hambre y llora con desesperación para que le den de comer y cuando le dan de comer, ahí sí se calma, ahí sí se calla, ahí sí queda contento. Así como ese niño debes tú desear la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Debemos desear la palabra de Dios más que la miel, más que el oro, más que mucho oro afinado. Mucho más que eso debiéramos desear, debiéramos anhelarlo. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros amemos las escrituras, que las meditemos de día y de noche, que las guardemos en nuestro corazón, o sea, que las memoricemos, que cada vez que tomamos decisiones siempre estemos pensando, bueno, ¿qué dice la Biblia con respecto a esto? ¿Será que la decisión que estoy por tomar está bien? ¿Está según la voluntad de Dios, según la palabra de Dios? No. Entonces, para responder eso, tienes que leer. No hay otra forma. Algunas veces mágicamente queremos como casi escuchar la voz de Dios sin conocer la voluntad. Entonces alguien dibujó alguna vez que me gustó mucho, hizo un pequeño dibujo y lo subió al internet, me gustó mucho. Tanto así me gustó que lo reenvié a algunos amigos y lo copié y lo pegué en el muro. Más o menos decía, señora, sí, quiero saber tu voluntad. Algo así decía el dibujito. Quiero saber tu voluntad, por favor, habla. Entonces Dios del cielo le envía una Biblia y le dice, lee, ahí está mi voluntad. Me gustó mucho porque hablaba bastante de una verdad que a veces, tristemente, nosotros no la queremos aceptar, ¿no? Porque implica mucho trabajo. Implica que leas la Biblia de tapa a tapa, que tengas un compromiso serio con él. ah, Todos los días leer la palabra de Dios. Estoy en un grupo ahorita que se abrió en el WhatsApp, en un grupo de lectura de la Biblia en un año, programa de leer la Biblia en un año. Obviamente yo lo hago sin ese programa o con ese programa, yo lo hago, pero yo quería entrar porque decía, quiero incentivar, quiero inspirar a la gente a no desmayar, porque a veces uno empieza y a la mitad del camino no lo ve. Y es muy interesante escuchar los testimonios de algunas personas que escriben ahí en el WhatsApp y dicen, es tan lindo leer la Biblia, es como que le encontraron el gusto. Y algunos confiesan, dicen, primera vez que estoy leyendo la Biblia, que me he propuesto leer la Biblia de tapa a tapa. Ya vamos en el sábado. Cada día leemos 4 capítulos. Chévere, muy hermoso. Nos inspiramos, los que estamos ahí en el grupo nos inspiramos. Y de vez en cuando nos preguntan y nos dicen, ¿estás al día con la lectura? Y algunos confiesan y dicen, no, pero me voy a poner al día. Algunas veces hablamos internamente con algunos, no, todavía no estoy, me he atrasado, estoy atrasado, bueno, póngase el día. Y ahí vamos, ayudándonos los unos a los otros a no dejarnos aplastar con la lectura, dejarnos atrasar, entonces nos ponemos al día y estamos ahí pendientes. Muy interesante el grupo, si no me equivoco son como más de 100 personas ahí en el grupo. Y me he dado cuenta que debiera haber más grupos de ese estilo en la iglesia, promover ese tipo de grupos de WhatsApp para animarnos a leer la palabra de Dios entre los cristianos. Debemos reconocer, amados, que los cristianos, mm, sí, lo voy a decir, sí,
Somos flojos para la lectura, no nos gusta. La mayoría de nosotros probablemente nunca hemos leído la Biblia de tapa a tapa. Sencillamente porque no consideramos que es importante. Pero no leer la palabra de Dios es como dejar el pan sobre la mesa y dejarlo ahí, que se amortece, que se echa a perder. Pero si hay pan, el pan está hecho para comerlo, para disfrutarlo y mejor si está caliente y compartir. Por eso es que los nietos acostumbraban a ir a dejarle el pan al abuelo, porque el abuelo cuando llegaba el pan, él lo partía y compartía el pan con ellos, se sentaban en la sala y comían pan. De la misma manera debiéramos hacer nosotros, nuestros hijos, sentarnos a la mesa, partir el pan, que significaría leer la palabra de Dios, pues sí, y tener esa costumbre en el hogar de leer la palabra. Nosotros en nuestra congregación tenemos la costumbre de leer la Biblia, 2 capítulos todos los domingos. Y ya estamos en Corintios. Wow, vamos a bajar, ya nos falta poco. Probablemente este año terminemos, ¿sí? No estoy seguro, pero ahí vamos. O sea, nos ha tomado, creo, más de 10 años leer la Biblia, de tapa a tapa, solamente lo estamos leyendo los domingos. Eh, en este caso, en esa modalidad, de leer 2 capítulos todos los domingos. Entonces, incentivamos mucho en la congregación a que lean la palabra, lean, que la memoricen, que amen el leerla. Y son varios años que incentivamos a eso y me doy cuenta que todavía existen algunos hermanos que todavía no han copiado la idea y siempre te argumentan y te dicen no tengo tiempo. Pero eso no es cierto. Todos tenemos las mismas 24 horas. Y el asunto es que no lo usamos bien. Entonces te invito en esta tarde a que quedes inspirado en tu corazón para poner como una prioridad vida en leer la palabra de Dios. ¿Dónde está tu pan espiritual? Simplemente lo dejas sobre la mesa de noche, en tu escritorio, en la biblioteca, y el domingo lo buscas, que ni siquiera sabes dónde está, lo que estás buscando, dónde está tu Biblia, para poder llevarla a la congregación, aunque ahora ya ni siquiera eso hacemos, ¿no? Tristemente, yo soy de las personas que pienso que el domingo todos los cristianos debieran llevar su Biblia física, no la electrónica. Yo creo que soy conservador en el sentido. Creo que debiéramos seguir llevando nuestra Biblia el domingo, ¿verdad? Pero la mayoría en la iglesia abran sus Biblias, la mayoría saca sus celulares y más práctico, ¿no? Bueno, en todo caso, si lees la Biblia en tu celular o en tu Biblia física, pues no estoy en contra de la tecnología, ¿no? La tecnología es buena siempre y cuando la usemos bien, para la gloria de Dios. Por ejemplo, parte de la tecnología es este programa. Sería tonto estrellarme contra la tecnología cuando si la usamos bien, la tecnología es buena. Entonces, ¿dónde está tu Biblia? ¿Dónde está tu pan espiritual? ¿Simplemente lo dejas sobre la mesa o lo estás comiendo? ¿Lo comes caliente o lo comes frío? A medida que lees un capítulo de la Biblia cada día, asegúrate de leer también, eh, de memorizar, de leerla y memorizar los versículos. Deja que la palabra de Dios te alimente y haz lo mejor que puedas para memorizar los versículos, para guardar, para atesorarlos dentro de tu corazón. La Biblia dice no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso está en la palabra de Dios. Eh, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Eso yo anhelo y espero que quedes inspirado porque el tema de
la batalla de la mente tiene mucho que ver con el estudiar la palabra de Dios, el llenar nuestro corazón de la palabra de Dios, el hacer que nuestros pensamientos sean los pensamientos de Dios, ¿sí? Que estemos rebosando de la palabra de Dios, que nuestra vida pueda reflejar que soy un hombre comprometido con la palabra de Dios, que la conozco, que la sé, que la memorizo, que la estudio, y que no voy a dejar que me metan el dedo a la boca con mentiras, sino que cuando inmediatamente me dicen una mentira, yo la reconozco. Hace muchos años, yo busqué un trabajo y era en un banco y me dieron un trabajo ahí, pero antes de eso nos hicieron pasar una prueba durante 2 meses o 3, creo, no recuerdo bien, pero era mucho tiempo. Nos metieron en una bóveda donde había mucho dinero. Ahí llegaba para el dinero que se recaudaba. Y a nosotros, nuestro trabajo era contar ese dinero que había ahí y empacarlo y poner un sello en nuestra firma para decir en este paquete hay tantos millones de pesos. Y ese era nuestro trabajo, contar billetes todos los días. Todos los días yo contaba billetes durante 8 horas. Íbamos en la mañana, toda la tarde y en la noche salíamos. Ese era mi trabajo. Y el día del examen nos dijeron el que cuente más rápido y logre amarrar el paquete y entregar con sello y con firma, ese va a pasar directamente a trabajar a partir de hoy. ¡Wow! Y nos pasaron un paquete de billetes y eso era un abra de paquete y empiece a contar. Cuando yo empecé a contar, detecté, mientras contaba, que habían billetes falsos en medio de los verdaderos. Entonces yo no pude hacer el paquete porque sencillamente encontré los falsos y yo lo dejé a un lado. Estaba todo contado y los billetes falsos los dejé a un lado. Nos metieron 3 billetes falsos a cada uno de ellos. Y en realidad el, el examen era eso, a ver si estábamos preparados para detectar los falsos y los verdaderos. Y créanme, para mí fue muy fácil detectar el billete falso, porque me había acostumbrado tanto a manejar los verdaderos, estando durante 3 meses, casi todos los días, no casi, pues sí, casi todos los días menos el domingo. Entonces estaba tan acostumbrado a los billetes verdaderos que cuando me metieron el falso, inmediatamente lo detecté. Entonces, esa es la enseñanza, que tú puedas meterte con el verdadero, meterte con la palabra de Dios, de tal manera que cuando llegue lo falso, tú lo puedas detectar. Puedes decir, esto que está diciendo esta persona no es verdad, no es cierto, no va de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Sí? Esa es la idea, que nos volvamos personas que amamos las escrituras, que amamos la palabra de Dios, que amamos su verdad, ¿sí? Que amamos y que la guardamos y la atesoramos en nuestro corazón. Muchas gracias. Espero que esta charla, esta conversación, esta exposición de esta tarde haya iluminado tu corazón, que haya inspirado a que a partir de ahora hagas un compromiso serio de leer las escrituras. Muchas gracias. El tiempo se nos fue. Por favor, no dejen de orar por Colombia. Estamos viviendo momentos muy difíciles, muy trascendentales. Y yo creo que la oración hace la diferencia. Hace la diferencia. Si nosotros, como hijos de Dios, oramos con fervientemente para que Dios intervenga de una manera soberana, Dios puede hacerlo y librarnos de esta opresión del socialismo y del progresismo y que podamos volver a tener libertad en esta misión. Un gran abrazo para todos. Bendiciones. Gracias por el tiempo y la confianza que me tienen. En el nombre de Jesús. Muchas gracias.